A medida que las sombras se alargan sobre el telón de fondo del comienzo del siglo XX, una presencia amenazante emerge de la oscuridad de la historia. La Gestapo, abreviatura de Geheime Staatspolizei, o la Policía Secreta del Estado, establecida el 26 de abril de 1933, bajo el gobierno de hierro de Hermann Göring y más tarde Heinrich Himmler, desató un reinado de terror como nada que el mundo había visto jamás. Las salas de interrogatorio de la infame sede de la Gestapo, la calle Prinz Albrecht número 8, en Berlín, eran el centro neurálgico de esta aterradora organización. Historias de brutales interrogatorios que dejaron a los prisioneros psicológicamente destrozados y físicamente rotos se filtraban como una tinta oscura y venenosa, manchando las páginas de la historia. Pero ¿cómo ocurrieron estos interrogatorios y cuáles fueron las aterradoras técnicas utilizadas por la Gestapo? ¿Puedes imaginar el terror creciente de un golpe en la puerta en plena noche? ¿O el frío temor de una sola pregunta condenatoria que podría significar la diferencia entre la vida y la muerte? Como dijo una vez Martin Niemöller, un prominente pastor luterano y crítico vocal de Adolf Hitler, primero vinieron por los socialistas y no dije nada, porque no era socialista. Luego vinieron por mí, y no había nadie para hablar por mí. Esta escalofriante cita encapsula adecuadamente el miedo y el aislamiento fomentados por el reinado de terror de la Gestapo. Únase a nosotros mientras profundizamos en el corazón de la oscuridad que era la Gestapo, despegando las capas de miedo, brutalidad y control inflexible. Bienvenido al diario de Julio César. El Génesis velado, desentrañando el surgimiento y la misión de la Gestapo. Desvelar los primeros capítulos de una fuerza policial secreta, misteriosa y poderosa como la Gestapo es similar a forzar la apertura de una bóveda de secretos largo tiempo olvidada, plagada de intriga, miedo y una inquebrantable lujuria por el poder. Esta fue la escena en 1933, cuando Adolf Hitler, recién nombrado canciller de Alemania, puso rápidamente en marcha sus grandes planes, estableciendo la Gestapo para que sirviera como su personal instrumento de control. La Gestapo fue la idea original de Hermann Göring, inicialmente, quien era entonces el ministro del Interior de Prusia. Göring pretendía consolidar el control político, suprimiendo la oposición al partido nazi, esencialmente frenando cualquier susurro de disensión antes de que se convirtieran en gritos de rebelión. Un hecho intrigante es que la Gestapo, en sus inicios, no era una organización a nivel nacional, estaba limitada a Prusia. Sin embargo, las mareas del tiempo y las maniobras políticas estratégicas propiciaron una transformación. En 1934, Göring entregó las riendas a Heinrich Himmler, una figura cuyo nombre pronto se convertiría en sinónimo de la Gestapo. Bajo el liderazgo de Himmler y con la bendición de Hitler, la Gestapo expandió su red, extendiendo su influencia por toda Alemania. Himmler, junto con su mano derecha, Reinhard Heydrich, se embarcaron entonces en una misión para convertir a la Gestapo en una herramienta de terror implacable. Su objetivo era perpetuar la ideología distorsionada de los nazis y asegurar la conformidad absoluta. A la Gestapo se le otorgaron amplios poderes que la situaban efectivamente por encima de la ley. Como Heydrich una vez citó escalofriantemente, mientras la policía cumpla la voluntad del liderazgo, está actuando legalmente. Un detalle interesante implica el tamaño percibido de la Gestapo. El folclore común y las representaciones en la cultura popular a menudo pintan una imagen de la Gestapo como una entidad vasta y omnipresente. Sin embargo, la realidad era que era sorprendentemente pequeña, especialmente cuando se considera su impacto e influencia. Se ha estimado que solo aproximadamente 16.000 agentes eran responsables de la seguridad de una nación de millones en su apogeo. Sin embargo, su fuerza no residía en sus números, sino en el clima de miedo que cultivó. Este fue un caso clásico de guerra psicológica, donde el mero susurro del nombre de la Gestapo era suficiente para aplacar el potencial disentimiento. La jurisdicción de la Gestapo era extensa, extendiéndose mucho más allá de los asuntos del Estado. Extendió sus tentáculos a la vida personal de los ciudadanos alemanes. Un vecino sospechoso, una carta de denuncia o incluso una conversación oída podían resultar en una visita no deseada de la Gestapo. Sus agentes
estaban autorizados para arrestar sin orden judicial, mantener a los sospechosos incomunicados e interrogarlos utilizando métodos angustiosos. Además, operaban con un poder prácticamente sin restricciones, sin supervisión de las autoridades administrativas o judiciales. En el transcurso de la siguiente década, la Gestapo jugó un papel crucial en la implementación de las políticas de Hitler. Era una máquina sombría e implacable, persiguiendo sin descanso a cualquiera que se considerara remotamente un enemigo del Estado. Esto incluía a disidentes políticos, judíos, personas romaníes, testigos de Jehová y cualquiera que no encajara en el ideal ario. Sus tácticas variaban desde la intimidación y la vigilancia hasta la detención, y finalmente el envío de sus víctimas a campos de concentración y exterminio. Sombras de poder, los hombres que dirigieron la Gestapo. Como un tridente clavado en el corazón de la libertad, la Gestapo, bajo la bandera del Tercer Reich, fue dirigida por tres figuras principales: Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich y Heinrich Müller. Este trío impío llegaría a personificar la brutalidad y la falta de misericordia de la policía secreta de Hitler, dejando una cicatriz indeleble en la historia. Heinrich Himmler, un antiguo granjero de pollos, tomó las riendas de la Gestapo en 1934. Nacido el 7 de octubre de 1900 en Múnich, el ascenso al poder de Himmler fue tan constante como despiadado. Antes de su mandato en la Gestapo, Himmler ya estaba liderando la SS, Schutzstaffel, una organización inicialmente establecida como la guardia personal de Hitler. Himmler la transformó en una poderosa organización paramilitar, un movimiento que facilitaría más tarde la extensión de la influencia de la Gestapo por toda la Alemania nazi. Himmler, con su aspecto de estudiante con gafas, era una figura poco probable de terror. Sin embargo, supervisó algunas de las atrocidades más oscuras del régimen nazi, implementando la solución final de Hitler y convirtiéndose en una figura destacada en la orquestación del Holocausto. Luego estaba Reinhard Heydrich, a menudo apodado el hombre con el corazón de hierro por Hitler. Nacido en 1904 en Halle, Heydrich fue inicialmente un oficial naval antes de ser atraído por la naciente SS por Himmler a finales de los años 20. La eficiencia despiadada de Heydrich lo llevó a subir rápidamente en los rangos, lo que finalmente llevó a su nombramiento como jefe de la Gestapo en 1934. Violinista talentoso y marinero capaz, Heydrich era tan culto como cruel. En 1941 presidió la conferencia de Wannsee, donde se finalizó la burocráticamente escalofriante solución final. Sin embargo, el reinado de terror de Heydrich fue interrumpido cuando fue víctima de un intento de asesinato por parte de soldados checos y eslovacos entrenados por la inteligencia británica en 1942. El último engranaje en la rueda, Heinrich Müller, fue la personificación del terror anónimo e inidentificable que representaba la Gestapo. Nacido en 1900 en Múnich, Müller era un veterano de la Primera Guerra Mundial y un detective de policía antes de unirse a la Gestapo. Tomando el relevo de Heydrich después de su muerte, Müller lideraría la Gestapo hasta la caída del Tercer Reich. Apodado Gestapo Müller, para distinguirlo de los numerosos otros Müllers en el aparato nazi, era un hombre envuelto en misterio. Fue visto por última vez en el búnker de Hitler el 1 de mayo de 1945, y a pesar de las intensas cacerías de hombres después de la guerra, su destino sigue siendo desconocido, creando un enigma de la vida real que sigue desconcertando a los historiadores. Estas tres figuras, por dispares que fueran sus orígenes, trabajaron en unísono para establecer la Gestapo como un temido instrumento de control estatal. Eran hombres de eficiencia despiadada, obediencia inquebrantable al Führer y una escalofriante indiferencia por la vida humana. Sus nombres quizás no tengan el reconocimiento inmediato de Adolf Hitler o Joseph Goebbels, pero sus roles en la Gestapo los hicieron instrumentales en la implementación de la insidiosa agenda del Tercer Reich. Como el mismo Himmler proclamó escalofriantemente: «Siempre hemos seleccionado lo más alto y abandonado lo más bajo. Nos hemos alejado cada vez más del concepto de igualdad». Red de control, desentrañando la maquinaria compleja de la Gestapo. Adentrarse en la organización y jerarquía intrincada de la Gestapo es similar a navegar en un inmenso laberinto,
donde cada camino conduce a una capa más profunda de control y autoridad. Nacida en el crisol de la vasta maquinaria de seguridad de la Alemania nazi, la formidabilidad de la Gestapo no radicaba solo en su poder, sino también en su estructura compleja y en las amplias interacciones con otras ramas del gobierno nazi. En el ápice de esta red de poder se encontraba Heinrich Himmler, el jefe de la policía alemana de la Gestapo, con su agarre gélido que se extendía hasta cada rincón de la maquinaria nazi. Junto a Himmler, Reinhard Heydrich y Heinrich Müller, las dos otras figuras clave, desempeñaron roles instrumentales en la organización, liderando con puño de hierro y manteniendo la temible reputación de la Gestapo. En 1936, un decreto de Adolf Hitler facilitó la elevación de la Gestapo, haciéndola independiente de la jurisdicción administrativa de Alemania. Esto significaba que la Gestapo no estaba sujeta a revisión judicial ni a ninguna forma de responsabilidad legal. Tal autoridad sin restricciones les permitió operar fuera de los límites habituales de la aplicación de la ley. Su ámbito de acción abarcaba desde la lucha contra la disidencia política hasta la higiene racial, un término empleado para justificar algunos de sus actos más atroces. Profundizando más en el laberinto, uno descubriría que la Gestapo estaba dividida en varios departamentos conocidos como OAMT, oficinas, y Gruppen, grupos, cada uno especializado en un tipo particular de enemigo. Por ejemplo, el Departamento IV era responsable de la represión y exterminio de judíos, masones y disidentes religiosos. Su estructura era tanto intrincada como flexible, lo que permitía a la Gestapo adaptarse rápidamente a cualquier amenaza percibida para el régimen nazi. Una característica curiosa de la estructura de la Gestapo era su huella omnipresente pero sorprendentemente pequeña. A pesar de sus vastas responsabilidades y alcance nacional, la Gestapo tenía una configuración bastante delgada. Esta configuración delgada la hizo dependiente de una red de informantes que abarcaba todo el Reich alemán, volviendo a los vecinos contra los vecinos y sembrando semillas de desconfianza dentro de las comunidades. El ciudadano alemán común podría, y a menudo lo hacía, convertirse en un engranaje inconsciente en la extensa maquinaria de la Gestapo. Además, la Gestapo estaba estrechamente interconectada con otras ramas del gobierno nazi. La SS Schutzstaffel, una organización paramilitar bajo Himmler, tenía una relación simbiótica con la Gestapo. Mientras que la SS ofrecía una capa adicional de aplicación de la ley, la Gestapo proporcionaba la inteligencia necesaria para que la SS operara de manera efectiva. De manera similar, la Gestapo mantenía una estrecha asociación con la Oficina Principal de Seguridad del Reich, que facilitaba la coordinación y permitía a los nazis promulgar sus políticas de manera eficiente en todos los rincones del Reich. La red de control tejida por la Gestapo, desde sus líderes en el ápice hasta sus informantes ciudadanos inconscientes, era de un poder y miedo inmensos. Cada engranaje en la máquina, consciente o inconscientemente, avanzaba la causa nazi, contribuyendo a un clima de opresión y terror. La organización y jerarquía de la Gestapo son un recordatorio contundente de hasta dónde pueden llegar los regímenes totalitarios para mantener el poder y el control. Como una vez citó escalofriantemente Heydrich, para nosotros no hay problema de bien o mal, solo hay un problema, el del pueblo alemán, la supervivencia de nuestra raza. Esta declaración refleja el principio fundamental que gobernaba la maquinaria de la Gestapo, una visión inquietante de la mentalidad que impulsó a una de las organizaciones de policía secreta más infames de la historia. En las sombras del miedo, desenmascarando las artes oscuras de la Gestapo, en el escalofriante silencio de las cámaras de interrogatorio de la Gestapo, muchas almas fueron sometidas a sus terroríficos métodos para extraer información. Cada golpe de la bota del interrogador, cada chirrido de las ominosas puertas de acero resonaba con la promesa no pronunciada de un sufrimiento inminente. Una discusión de estos brutales métodos ofrece una visión de la escalofriante profundidad de la inhumanidad de la Gestapo. Dentro del arsenal de la Gestapo, la intimidación psicológica era una de sus herramientas más favorecidas. Desde el momento en que un individuo era detenido, era arrojado a un mundo diseñado para infundir miedo e impotencia. Las celdas de detención a menudo se ubicaban estratégicamente cerca de las salas de interrogatorio,
donde los gritos de otras víctimas servían como un preludio espantoso a su propia prueba inminente. Esta guerra psicológica fue ejemplificada por Rudolf Diels, el primer jefe de la Gestapo, quien una vez comentó escalofriantemente: «La infligir castigo físico no es el trabajo de todo hombre, y naturalmente estábamos más que contentos de reclutar hombres que estaban preparados para no mostrar escrúpulos en su tarea». Sin embargo, su repertorio de tormento no se limitaba a medios psicológicos. El abuso físico era otro pilar sobre el que se apoyaban las tácticas de interrogatorio de la Gestapo. Las víctimas a menudo eran sometidas a golpizas severas y diversas formas de castigo físico. Estos métodos brutales estaban diseñados para romper el espíritu de los detenidos, lo que los hacía más propensos a divulgar información crítica. Entre las técnicas más siniestras empleadas estaba la silla de concentración, un método tan sombrío como sugiere su nombre. Las víctimas serían atadas fuertemente a una silla durante horas, a veces incluso días, con sus captores asegurándose de que el individuo atormentado permaneciera despierto durante toda la prueba. La fatiga implacable, junto con la incomodidad extrema, a menudo conducía a un colapso, tanto físico como mental. Sin embargo, incluso en sus métodos de brutalidad, la Gestapo era metódica y burocrática. Cada técnica de interrogatorio estaba catalogada y se aplicaba sistemáticamente, convirtiendo su crueldad en un procedimiento casi clínico. Por ejemplo, la Verschärfte Vernehmung, o interrogatorio mejorado, era un método sancionado que incluía prácticas escalofriantes como ahogamiento simulado e inanición. Es notable que los métodos de la Gestapo no siempre eran puramente físicos o psicológicos. Muchos detenidos fueron coaccionados a cooperar con amenazas contra sus seres queridos. Este aspecto quizás subrayó el terrorífico alcance de la Gestapo, destacando su capacidad para no solo dirigirse a individuos, sino también a sus familias. A medida que los susurros de aquellos que alguna vez pasaron por los pasillos de las cámaras de interrogatorio de la Gestapo reverberan a través del tiempo, sirven como un potente recordatorio de las profundidades a las que la humanidad puede hundirse en la búsqueda del poder. Las escalofriantes palabras de Heinrich Himmler resuenan ominosamente en este contexto: «Mi honor es lealtad». Ecos del pasado, crónicas de los oscuros actos de la Gestapo. Como una pieza clave en la maquinaria de terror del régimen nazi, la Gestapo se encontró en el corazón de varias escalofriantes operaciones y eventos. Estos episodios, grabados en las páginas de la historia, revelan la extensión de la influencia de la Gestapo y subrayan la escalofriante eficiencia con la que ejecutaron sus órdenes. Primero entre estos está la infame Noche de los Cuchillos Largos, que tuvo lugar durante 4 días desde el 30 de junio al 2 de julio de 1934. Esta purga, orquestada por Adolf Hitler, Heinrich Himmler y Hermann Göring, se dirigió a miembros de su propio partido que consideraban posibles amenazas. Mientras que las SS y la policía regular estuvieron involucradas, la Gestapo jugó un papel crítico en la identificación y arresto de las víctimas, actuando efectivamente como el bisturí con el que Hitler realizó su cirugía política. Al final de este sangriento episodio, las SS y la Gestapo emergieron como fuerzas más dominantes dentro del régimen nazi, solidificando aún más su aterradora influencia en la sociedad alemana. Sin embargo, el alcance de la Gestapo no se limitaba a los opositores políticos dentro de Alemania. Su influencia se extendió por toda la Europa ocupada, más notablemente en su incansable persecución del luchador de la resistencia noruego, Jan Walsrud. En una emocionante persecución de gato y ratón que se prolongó durante más de 2 meses, en 1943, Walsrud logró eludir a sus perseguidores en una saga que más tarde inspiraría el libro y posteriormente la película El 12º hombre. A pesar de su eficiencia despiadada, la fuga de Walsrud demostró que la Gestapo no era invencible, proporcionando un rayo de esperanza en medio de la penumbra predominante. Sin embargo, el papel de la Gestapo en la implementación de la solución final se destaca como el episodio más escalofriante de su oscuro legado. Como parte del plan de Hitler para el exterminio sistemático de la población judía en Europa, a la Gestapo se le encargó la identificación, la redada y la deportación de judíos a campos de concentración y exterminio.
Una de estas operaciones fue la deportación masiva de judíos del gueto de Varsovia al campo de exterminio de Treblinka en el verano de 1942. Una sombría tarea que llevaron a cabo con un escalofriante nivel de eficiencia burocrática. Incluso ante una derrota inminente, cuando las fuerzas aliadas se acercaban, la resolución de la Gestapo no flaqueó. Su brutal represión del levantamiento de Varsovia en 1944 demostró su inquebrantable lealtad a la causa nazi, incluso cuando su mundo se desmoronaba a su alrededor. Después de 63 días de intensos combates, la rebelión fue aplastada y los habitantes restantes de la ciudad fueron deportados, dejando Varsovia como una ciudad fantasma. En palabras de Reinhard Heydrich, una de las figuras clave de la Gestapo, no seremos sentimentales. Tenemos un deber con nuestro pueblo. No podemos permitirnos el lujo de la sentimentalidad. Esta escalofriante declaración encapsula la fría y despiadada eficiencia con la que la Gestapo llevó a cabo sus oscuros actos, dejando un legado que continúa resonando a través de los corredores del tiempo. La mano invisible, la participación de la Gestapo en el Holocausto. El Holocausto, una de las horas más oscuras de la humanidad, sigue siendo una mancha indeleble en nuestra historia colectiva. Dentro de la maquinaria intrincada de este genocidio monstruoso, la Gestapo era la mano invisible que a menudo ponía en movimiento las ruedas. Incluso antes de que el Holocausto comenzara en serio, la Gestapo fue instrumental en crear un ambiente de miedo y persecución contra los judíos en Alemania. El pogromo de 1938, conocido como Kristallnacht o la Noche de los Cristales Rotos, ofrece un ejemplo escalofriante. En un acto de violencia cuidadosamente orquestado, los hogares, negocios y sinagogas judías fueron destruidos en todo el país. La Gestapo jugó un papel crítico, arrestando a alrededor de 30.000 hombres judíos y enviándolos a campos de concentración. Cuando las cenizas se asentaron, quedó claro que esto marcaba una escalada dramática en la campaña del régimen nazi contra los judíos. El asesinato sistemático de 6 millones de judíos durante el Holocausto, sin embargo, fue donde el papel de la Gestapo se volvió aún más pronunciado. Como señaló Adolf Eichmann, uno de los arquitectos del Holocausto, la Gestapo fue un jugador clave en la exterminación física de los judíos. Sus deberes eran multifacéticos, abarcando desde la identificación y arresto de los judíos hasta su transporte a campos de exterminio. En guetos como Varsovia y Lodz, la Gestapo trabajó con una eficiencia despiadada para reunir a las poblaciones judías. Orquestaron deportaciones masivas, enviando a miles a su muerte en campos como Auschwitz y Treblinka. Esta eficiencia se ejemplificó en la escalofriante observación de Eichmann. Saltaré a mi tumba riendo porque la sensación de que tengo 5 millones de seres humanos en mi conciencia es para mí una fuente de satisfacción extraordinaria. En países ocupados como Francia, la Gestapo trabajó en estrecha colaboración con las autoridades locales para facilitar la deportación de los judíos. El infame Redada del Velódromo de Invierno en 1942 es un ejemplo destacado, donde la policía francesa, bajo instrucción de la Gestapo, arrestó a más de 13.000 judíos, incluyendo más de 4.000 niños, que luego fueron deportados a Auschwitz. La Gestapo también perseguía a aquellos que se atrevían a resistir o esconder a los judíos. El arresto de Ana Frank y su familia en Ámsterdam en 1944 es quizás el caso más conocido. La familia Frank había estado escondida durante más de 2 años antes de que fueran traicionados y descubiertos por la Gestapo. El diario de Ana, detallando sus experiencias y miedos durante este tiempo, se ha convertido desde entonces en una de las crónicas más conmovedoras del Holocausto. A medida que la guerra llegaba a su fin, la resolución de la Gestapo en la ejecución de la solución final de Hitler permaneció inquebrantable. En Hungría, que fue ocupada por los nazis en 1944, la Gestapo orquestó la deportación de aproximadamente 440.000 judíos en solo 8 semanas, marcando uno de los episodios más rápidos de asesinato masivo durante el Holocausto. A través de su participación en el Holocausto, la Gestapo se convirtió en la personificación de la brutalidad monstruosa del régimen nazi. Su eficiencia despiadada y escalofriante falta de empatía facilitaron la ejecución de uno de los genocidios más horribles de la historia.
Heinrich Himmler, uno de los principales arquitectos del Holocausto y jefe de la Gestapo, una vez declaró: «El antisemitismo es exactamente lo mismo que desinfectar. Deshacerse de los piojos no es una cuestión de ideología, es una cuestión de limpieza». Esta escalofriante deshumanización de los judíos refleja la mentalidad que permitió a la Gestapo participar en atrocidades inimaginables. La mano invisible y las mentiras susurradas. Las herramientas de vigilancia y propaganda de la Gestapo. Imagínate una sociedad donde la confianza se erosionó, no por un enemigo externo, sino por los ojos ocultos de la policía secreta. Donde el tranquilo monotonía de la vida diaria se veía regularmente interrumpida por las mentiras susurradas de la propaganda. Esta era la realidad de la Alemania nazi bajo la atenta mirada de la Gestapo. La Gestapo manejaba el miedo y la sospecha como herramientas poderosas para mantener el control. Su aparato de vigilancia se extendía por todo el Estado alemán y los territorios ocupados. Los tentáculos de la organización se adentraban profundamente en el tejido de la sociedad, utilizando informantes de todos los estratos de la vida. Desde el vecino que informaba de actividades sospechosas al lado hasta el prisionero coaccionado, revelando secretos, la Gestapo mantenía un pulso en las actividades del público. Su vigilancia no se limitaba al ámbito físico, también monitoreaban activamente las comunicaciones. La ominosa frase «las paredes tienen oídos» adquirió un significado literal a medida que se pinchaban las líneas telefónicas y se interceptaban las cartas. Heinrich Himmler, el Reichsführer SS y uno de los hombres a cargo de la Gestapo, una vez declaró: «A largo plazo no hay escapatoria de la Gestapo». De hecho, escapar de la vigilancia de la Gestapo era como tratar de evitar la propia sombra. Sin embargo, la influencia de la Gestapo no se trataba solo de monitoreo y cumplimiento. También se trataba de moldear las percepciones. La propaganda era una herramienta esencial que empleaban para justificar sus acciones al público. Encabezado por el Ministerio del Reich para la Ilustración Pública y Propaganda, dirigido por Joseph Goebbels, la Gestapo se presentaba como protectores de la raza aria, defensores de la pureza y la soberanía alemana. En esta cuidadosamente hilada red de narrativas, la Gestapo se presentaba como héroes. Eran el baluarte contra los supuestos enemigos como los judíos, comunistas y cualquier disidente que se percibiera como una amenaza para la utopía nazi. Películas como Gestapo, lanzada en 1940, ejemplifican esta perspectiva. En la película, la Gestapo se muestra como una fuerza severa pero justa, combatiendo incansablemente los elementos traicioneros dentro de la sociedad alemana. La máquina de propaganda fue más allá, demonizando a aquellos que eran objetivos de la Gestapo. Los judíos eran deshumanizados y etiquetados como amenazas para la pureza racial alemana. Mientras tanto, los comunistas eran representados como saboteadores intrigantes que conspiraban contra el Estado. Tales narrativas crearon un entorno donde las tácticas brutales de la Gestapo no solo eran aceptadas, sino que se veían como necesarias para la supervivencia del Reich. Una herramienta particularmente efectiva fue la campaña Cartas a la Gestapo. Se alentaba a los ciudadanos comunes a escribir cartas a la Gestapo, informando sobre actividades sospechosas de sus vecinos o compañeros de trabajo. La campaña, ampliamente publicitada, cumplía dos propósitos: aumentaba la red de vigilancia de la Gestapo y fomentaba una atmósfera de paranoia que sofocaba cualquier oposición. El reinado de la Gestapo se construyó sobre una base de miedo, implementado a través de una vigilancia constante y fortificado por un muro de propaganda. Los efectos de esta combinación fueron insidiosos, creando una sociedad donde la intrusión del Estado en la vida diaria se aceptaba como la norma y cualquier desviación del modo de vida prescrito podía resultar en graves consecuencias. Una cita del líder de la Gestapo, Heinrich Müller, resume quizás mejor su enfoque. No es la policía la que debería tener miedo del pueblo, sino el pueblo el que debería tener miedo de la policía. Esta era la escalofriante realidad bajo la vigilancia de la Gestapo, donde los ojos ocultos y las mentiras susurradas regían el día. Dentro de la sombra del ojo del águila, el control asfixiante de la Gestapo sobre la sociedad alemana. Imagina caminando por una calle empedrada, el estrépito de tus zapatos resonando en los edificios de piedra a tu alrededor.
tu corazón martillando un ritmo nervioso en tu pecho, tu mirada vuela de un rostro a otro, tus vecinos, tus amigos, tu comunidad. Pero en medio del parloteo diario y el tintineo de las tazas de té, un miedo persistente zumba, zumbando como una avispa que no puedes espantar. Cada persona que pasas puede ser un informante, un traidor. Cada palabra que pronuncias, cada acción que tomas puede ser examinada, analizada y reportada. Bienvenido a la realidad de la vida en la Alemania nazi, bajo los ojos vigilantes de la Gestapo. La Gestapo convirtió a Alemania en una nación bajo un asedio de miedo omnipresente. Heinrich Himmler, el arquitecto de la Gestapo, la moldeó en una organización que extendió su influencia a los recovecos más privados de la vida diaria. En sus escalofriantes palabras, es mejor que 10 personas inocentes sufran que un traidor escape. Es un testimonio descarnado del clima de paranoia fomentado por la Gestapo. En el tejido estrechamente unido de la sociedad alemana, la presencia de la Gestapo era sofocantemente palpable. Los informantes se infiltraron en las comunidades, enfrentando vecino contra vecino, incluso desgarrando familias. Estuvo el infame caso de la familia Hodzic. Originarios de Yugoslavia, vivían pacíficamente en Alemania hasta que un informante no identificado resultó en la detención del padre en 1942. Los esfuerzos de la familia para encontrarlo fueron en vano, con solo vagas respuestas de las autoridades. La escalofriante desaparición infundió miedo en los corazones de los que los rodeaban, un claro recordatorio del alcance de la Gestapo. El miedo no fue la única consecuencia. El control asfixiante de la Gestapo creó un ambiente que obligó a la gente a adaptarse, a cambiar. Las normas y comportamientos sociales cambiaron bajo el peso de la constante vigilancia. La privacidad era un lujo perdido, la confianza, un recuerdo desvanecido. La expresión de disidencia o incluso sospecha potencial podía invitar a graves consecuencias. Esto fue ilustrado por el famoso caso del movimiento Rosa Blanca, donde un grupo de estudiantes de la Universidad de Múnich que protestaban contra el régimen nazi fueron arrestados y ejecutados. Las tácticas de la Gestapo también resultaron en que la población se volviera más insular y retraída. La Volksgemeinschaft, o Comunidad del Pueblo, una ideología propagada por los nazis, fue irónicamente desgarrada. La desconfianza inherente sembrada por la Gestapo dañó las relaciones interpersonales, fomentando una cultura de silencio y sospecha. Este período, descrito escalofriantemente por el historiador Detlef Peukert, fue una era donde la seguridad de las 4 paredes domésticas fue sustituida por el peligro de la esfera pública. Pero en medio del manto de miedo, algunos buscaron formas de resistir, pequeños actos de desafío contra el régimen opresivo. Hubo reuniones secretas celebradas en susurros, la distribución de folletos ilegales bajo el manto de la oscuridad y mensajes codificados pasados a través de canciones o obras de teatro. Era arriesgado, pero como lo expresó un resistente anónimo, no era coraje, sino desesperación, una desesperación tan profunda que no dejaba espacio para el miedo. En este ambiente, la vida continuó, aunque a la sombra del ojo del águila. A pesar del miedo, la población alemana resistió, su espíritu no se doblegó. Avanzaron, cada día un testimonio de su resistencia, su desafío, incluso frente a la formidable Gestapo. Como dijo una vez el autor John le Carré, hay momentos que están compuestos por demasiado material para que se vivan en el momento en que ocurren. La vida bajo la Gestapo fue uno de esos momentos. Su verdadero peso quizás solo se comprende verdaderamente en retrospectiva. El espectro del puño de hierro, el alcance de la Gestapo más allá de las fronteras alemanas. A medida que la tempestad de la guerra barría Europa durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi anexó y ocupó numerosos países, desde Francia en el oeste hasta Polonia en el este. Esta expansión no fue solo territorial, también extendió el inquietante alcance de la Gestapo, la temida sombra del Tercer Reich. La insidiosa influencia de la Gestapo fue de largo alcance y alteró para siempre los paisajes de los países que tocó. Al este, Polonia soportó el peso del terror de la Gestapo. Tras la invasión en septiembre de 1939, la Gestapo se estableció en ciudades importantes como Varsovia y Cracovia. Polonia se convirtió en un laboratorio para las políticas horribles de la Gestapo.
Sus métodos y estructuras evolucionaron para adaptarse a la brutal supresión de cualquier resistencia. Un ejemplo significativo es la trágica historia de la ciudad polaca de Palmyry, donde a partir de diciembre de 1939, cientos de polacos sospechosos de estar involucrados en actividades de resistencia fueron ejecutados por la Gestapo. Su última morada, un bosque cerca de la ciudad, es un sombrío recordatorio de los despiadados métodos de la Gestapo. Más al oeste, Francia sintió el peso de la Gestapo tras su ocupación en 1940. París, la ciudad de la luz, se oscureció bajo su vigilancia. La despiadada persecución de la Gestapo de los miembros de la resistencia llevó a eventos como el infame Redada de Vel de Hive en julio de 1942, donde miles de judíos fueron arrestados y más tarde transportados a campos de exterminio. Estas acciones contribuyeron a un clima de temor entre la población francesa. Los ecos de las botas de montar se hicieron más fuertes con cada día que pasaba. La Gestapo también apretó su agarre en Noruega tras su ocupación en abril de 1940. Los rugosos paisajes del país proporcionaban el escondite perfecto para los luchadores de la resistencia, lo que representaba un desafío único para la Gestapo. Una de estas figuras fue Jan Baalsrud, cuya evasión de la Gestapo durante 2 agotadores meses en el duro invierno ártico de 1943 se convirtió en parte de la leyenda noruega. La supervivencia de Baalsrud, a pesar de la incansable persecución de la Gestapo, simbolizaba el espíritu indomable de Noruega. Al sur, en Checoslovaquia, la presencia de la Gestapo fue igualmente formidable. El asesinato de Reinhard Heydrich, el protector del Reich en funciones de Bohemia y Moravia y un arquitecto clave del Holocausto, llevó a severas represalias. Las aldeas de Lidice y Ležáky fueron arrasadas, sus habitantes asesinados o enviados a campos de concentración en un acto de horripilante retribución orquestado por la Gestapo. Esta brutal acción se convirtió en un oscuro testimonio de la magnitud de los despiadados métodos de la Gestapo en la supresión de la oposición. Estos relatos de miedo y valentía, de supresión y resistencia, forman la narrativa de la Gestapo en los territorios ocupados durante los años de guerra. Como un espectro, su presencia se ocultaba en cada rincón de la Europa ocupada, su enfoque del puño de hierro dejando una cicatriz permanente en la cara de la historia. Sin embargo, en medio de la desolación, el espíritu de resistencia que encendieron llegó a simbolizar el espíritu indomable de la humanidad. Como está inscrito en el monumento del bosque de Palmyry, no éramos más que hombres, y el terror no nos esclavizó. Es un recordatorio de que incluso frente a la más formidable opresión, la voluntad de resistir nunca puede ser extinguida. El fin de la sombra, Nuremberg, la caza de fugitivos y los ecos de la Gestapo. Tras la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Nuremberg, que una vez fue el escenario de grandiosas concentraciones nazis, fue anfitriona de un espectáculo completamente diferente. Los juicios de Nuremberg, que comenzaron en noviembre de 1945, fueron el intento de la humanidad de enfrentar las atrocidades cometidas durante los años de guerra. Entre los muchos que se presentaron ante el tribunal, se encontraban figuras destacadas de la Gestapo, aquellos que habían orquestado el terror no solo en Alemania, sino en toda la Europa ocupada. El nombre de Heinrich Himmler, el escalofriante arquitecto de la Gestapo, cernía grande sobre las actuaciones. Sin embargo, nunca se enfrentaría a juicio, habiendo optado por escapar de la justicia tomando su propia vida en mayo de 1945. Sin embargo, otros como Ernst Kaltenbrunner, el líder de las SS de mayor rango que sobrevivió a la guerra, estuvieron presentes. Kaltenbrunner, notorio por su brutal administración, fue acusado de crímenes contra la humanidad y condenado a la horca. El veredicto simbolizó un momento de ajuste de cuentas, una forma de cierre, aunque nunca podría borrar realmente las cicatrices que la Gestapo había dejado atrás. Pero los juicios en Nuremberg solo fueron el comienzo de la caza de la justicia. Después de la guerra, los oficiales fugitivos de la Gestapo se convirtieron en sujetos de persecuciones internacionales. Personajes como Klaus Barbie, el infame carnicero de Lyon, lograron evadir la captura inmediata. Barbie había supervisado la deportación de miles de judíos de Lyon a campos de exterminio, ganándose su escalofriante apodo. Con la ayuda de redes como las Rat Lines, encontró refugio en Sudamérica,
un continente muy alejado de sus crímenes. Su evasión fue un amargo recordatorio de que los tentáculos de la Gestapo alcanzaban a lo lejos y a lo ancho. Pero el tiempo no espera a nadie, y finalmente, en 1983, la justicia alcanzó a Barbie en Bolivia. Su posterior juicio en Francia sirvió como otro hito en el abordaje del legado de la Gestapo. Otra figura grabada en esta narrativa de la posguerra fue Adolf Eichmann, el cerebro logístico detrás de la solución final. Después de vivir incógnito en Argentina durante años, Eichmann fue aprehendido por la agencia de inteligencia israelí, Mossad, en una audaz operación en 1960. Su juicio en Jerusalén, transmitido en todo el mundo, fue un escalofriante recordatorio de la maquinaria sistemática del Holocausto, una maquinaria de la que la Gestapo había sido una parte crucial. En Alemania, esta carga histórica se manifestó en un profundo reexamen del pasado del país, conocido como Vergangenheitsbewältigung. La República Federal de Alemania Democrática se distanció de los horrores de su pasado reciente. Sin embargo, la presencia de ex-oficiales de la Gestapo en su burocracia durante los primeros años fue un tema controvertido. Esta lucha con el pasado fue un reflejo de la profunda influencia que la Gestapo tuvo en la sociedad alemana. El espectro en las sombras. La Gestapo entre otros heraldos del miedo. Dentro del sombrío teatro de la historia, la Gestapo se mantiene hombro con otras infames fuerzas de policía secreta. Sus escalofriantes reputaciones han sido inmortalizadas, proyectando largas sombras que persisten a través de las décadas. Entre tales organizaciones, tres destacan: la KGB, la Stasi y la Kempeitai. Cada organización, a pesar de operar en diferentes naciones y tiempos, compartió un vínculo inquietante. Eran arquitectos del miedo. El Komitet Gosudarbstvenoi Bezopasnosti, conocido comúnmente como la KGB, fue la principal agencia de seguridad para la Unión Soviética desde 1954 hasta su disolución en 1991. La KGB y la Gestapo compartían un rasgo común: la integración perfecta en el tejido de la sociedad, infundiendo miedo e incertidumbre en el corazón de la gente común. Ambas organizaciones tenían poderes de gran alcance y poco control, lo que les permitía emplear medidas duras contra su propia población. La historia de Alexander Solzhenitsyn, el valiente disidente y autor de El archipiélago Gulag, ilustró la fría eficiencia de la KGB. Solzhenitsyn fue acosado por la KGB por sus críticas al régimen soviético, lo que finalmente llevó a su expulsión de la Unión Soviética en 1974. Sus experiencias reflejaban las de innumerables individuos perseguidos por la Gestapo por desafiar la ideología nazi. En la Alemania oriental de la posguerra, la Stasi, o el Ministerium für Staatssicherheit, desempeñó un papel similar al de la Gestapo. Fundada en 1950 y operativa hasta 1989, el inigualable sistema de vigilancia doméstica de la Stasi hizo que los ciudadanos alemanes vivieran bajo el ojo siempre vigilante del Estado. Pero, a diferencia del enfoque violento y abierto de la Gestapo, la Stasi a menudo confiaba en la guerra psicológica, practicando Zersetzung, un método para socavar el bienestar psicológico de una persona. Se dice que Günther Guillaume, un agente de la Stasi, incluso infiltró el círculo íntimo del canciller de Alemania Occidental, Willy Brandt, lo que llevó a la renuncia de Brandt cuando se descubrió el espionaje. Moviendo nuestra lente hacia el lejano oriente, encontramos a la Kempeitai, el brazo policial militar del ejército imperial japonés, desde 1881 hasta 1945. Activa durante un periodo que se superpone con la Gestapo, la Kempeitai ejerció una influencia significativa dentro de Japón y sus territorios ocupados. Similar al papel de la Gestapo en el Holocausto, la Kempeitai fue instrumental en los crímenes de guerra y las atrocidades cometidas por el Japón imperial, notablemente la masacre de Nanking en 1937. Las palabras de Iris Chang en su libro Nanking capturan los horrores infligidos por la Kempeitai y reflejan el papel similar que desempeñó la Gestapo en los territorios ocupados por los nazis. Las comparaciones entre estas organizaciones revelan un objetivo compartido: consolidar el poder infundiendo miedo, restringiendo la disidencia y promoviendo la ideología del régimen gobernante. Sin embargo, surgen diferencias en sus métodos, objetivos y contextos de operación.
El uso generalizado de tácticas de terror por parte de la Gestapo era similar a la Kempeitai, mientras que la KGB y la Stasi, aunque igualmente temidas, a menudo preferían un enfoque más encubierto. Sombras en la pantalla de plata. El eco de la Gestapo en la cultura popular. La Gestapo, sinónimo de brutalidad y terror, se ha entretejido en el tejido cultural, representada de múltiples formas en varios medios de comunicación. Estas representaciones a menudo reflejan la comprensión de la sociedad de la Gestapo, oscilando entre el realismo crudo y el embellecimiento dramático, demostrando el interés perdurable en este oscuro capítulo de la historia. El cine, un medio conocido por su capacidad para crear narrativas convincentes, ha visto numerosas representaciones de la Gestapo. Un ejemplo impactante proviene de la icónica película de 1993 de Steven Spielberg, La lista de Schindler. Amon Goeth, interpretado por Ralph Fiennes, es un brutal oficial de las SS que, aunque técnicamente no es un oficial de la Gestapo, encarna la naturaleza despiadada e insensible a menudo asociada con la Gestapo. La película de Spielberg ofrece una representación escalofriante del terror instaurado por los oficiales nazis y sus acciones. Al mismo tiempo, otras representaciones cinematográficas se han inclinado más hacia lo dramático y sensacional, sacrificando la precisión histórica por el interés narrativo. Un ejemplo es la película de Quentin Tarantino de 2009, Bastardos sin Gloria, donde la Gestapo, epitomizada por el suave pero aterrador coronel Hans Landa, interpretado por Christoph Waltz, se convierte en un personaje de villanía casi teatral. Aquí, la Gestapo no es un reflejo de la verdad histórica, sino un símbolo de miedo y opresión, una encarnación cinematográfica del mal. En la literatura, la Gestapo ha encontrado su lugar dentro de innumerables narrativas, algunas arraigadas en la verdad, otras en la imaginación. La novela de John le Carré de 1963, El espía que surgió del frío, retrata la compleja red de espionaje y contrainteligencia, con la Gestapo formando una parte crucial del trasfondo del cuento. En esta representación, la Gestapo se convierte en parte de una narrativa más amplia sobre las crudas realidades del espionaje durante la Guerra Fría. La música no ha sido inmune a la influencia de la Gestapo. La banda de punk Dead Kennedys lanzó su canción California über alles en 1979, una crítica al entonces gobernador de California, Jerry Brown. La letra de la canción pinta una imagen de un estado al estilo de la Gestapo, demostrando cómo la Gestapo se ha convertido en un símbolo de poder gubernamental opresivo. La representación de la Gestapo en videojuegos, como la serie Wolfenstein, presenta a la organización como una fuerza enemiga formidable y a menudo exagerada. Estos juegos enfatizan la infame crueldad de la Gestapo mientras añaden elementos de ciencia ficción y fantasía. La razón de la continua representación de la Gestapo en varios medios es compleja. Una razón podría ser que la Gestapo, encarnando una imagen poderosa de terror controlado por el Estado, sirve como un útil dispositivo narrativo, un claro símbolo de villanía. Las acciones de la Gestapo también ofrecen historias convincentes de resistencia y supervivencia, narrativas que resuenan con las audiencias. Al cerrar el telón de este viaje a través de las sombras, nos encontramos reflexionando sobre los restos escalofriantes del legado de la Gestapo. Sus acciones espeluznantes continúan resonando a través del tiempo, resonando en los anales de nuestra conciencia colectiva, recordándonos la capacidad de la humanidad para el mal profundo y la valentía resistente. Desde los silenciosos corredores de los territorios ocupados hasta los bulliciosos teatros de la cultura popular, la Gestapo ha dejado su marca. Al adentrarnos en las vidas de individuos como Heinrich Himmler, el orquestador del reinado de terror de la Gestapo, o valientes resistores como Sophie Scholl, que desafiaron sus estrategias de inducción al miedo, nos damos cuenta de que la historia no es solo una serie de eventos, sino un tapiz de historias entrelazadas que continúan influyendo en el presente y el futuro. Al reflexionar sobre el legado de la Gestapo, recordamos las perspicaces palabras del filósofo George Santayana. Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Es un recordatorio sobrio de que el conocimiento de la historia, incluso sus rincones más oscuros, no es solo valioso, es necesario. Al volver a la luz,
Llevemos con nosotros la comprensión de que el pasado, por muy inquietante que sea, es una parte crucial de la narrativa que tejemos para el mañana. Los ecos de la Gestapo sirven como cuentos de advertencia que nos empoderan para luchar por un mundo moldeado por la comprensión, la empatía y la búsqueda de la justicia.